Buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto día de conferencias en CONESLAT 2024. Para comenzar, es un placer presentarles a nuestro ponente de hoy, el ingeniero Francisco Torres, quien nos hablará sobre aspectos claves del reglamento para la instalación y operación de la infraestructura de carga de la movilidad eléctrica en Perú. Francisco es ingeniero en Ingeniería Eléctrica, con formación en la Universidad Nacional de Callao, Perú, y miembro activo del IEEE desde 2020. Ha desempeñado roles importantes como presidente del capítulo estudiantil IEEE, IAS UNAC y coordinador de proyectos en la sección de Perú. Actualmente trabaja en Calpa Generación SA en el área de energía y desarrollo de soluciones. Adelante, ingeniero, el tiempo es de usted. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Me comentan, por favor, si se puede escuchar bien. Sí, se escucha. Listo. Me van a disculpar que he tenido unos inconvenientes. Estoy viniendo desde mi zona de trabajo, que no está tan cerca de mi domicilio, pero bueno, iniciamos. A ver, voy a compartir un momento, por favor. ¿Me confirman ahí si se puede visualizar? Sí, ya vemos su pantalla. Ya. A ver, bueno, primero que nada agradecer la invitación a todo el equipo organizador, ¿no? De CONESLAT 2024. Es un honor poder estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿no? Como ya lo mencionó aquí la estimada, pues sí, en efecto, mi nombre es Francisco Torres, soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Callao, localizada en Perú. Y bueno, ¿no? Como parte de IEEE, pues pertenezco a la región 9 y a la sección Perú. Y bueno, ¿no? Entre muchos otros aportes, pues me encanta bastante poder apoyar y poder dialogar más que nada, más que sea una exposición unilateral sobre estos aspectos, ¿no? De la tecnología, ¿no? Bueno, por temas de la vida, y son bastante curiosos, estoy un poco en lo que son los proyectos de electromovilidad. En el Perú es algo que se está impulsando en realidad, si por así decirlo, estamos como que en pañales. Y algo que se debe también, creo yo, que muy al margen de todo el marco o el contexto, ¿no? Socioeconómico, político que podemos tener en el Perú, creo que el tener el espacio de poder impulsar la tecnología y el desarrollo por el bien también del medio ambiente, creo que pues también está este factor de impulsar la electromovilidad, ¿no? Hay muchos beneficios de los cuales se puede tener ahí hoy por hoy. Las tecnologías avanzan exponencialmente, así que creo que también es bueno darle este espacio al diálogo sobre este tema, ¿no? Bueno, ¿no? En cuanto a lo que es el Perú en sí, recordemos algo bastante, bueno, los que somos de Perú, porque tengo entendido que aquí también hay personas que son de otros países. En el caso del Perú, pues tenemos algo bien crítico que es el transporte en Lima. El transporte en Lima es una de las partes más críticas que tenemos en el país, ¿no? Y además también en las otras provincias del Perú, como en otras ciudades, tales como Arequipa, Piura, eh, o en zonas de provincia de Huancavelica. Entonces, la situación en la movilidad o en el transporte es completamente distinta a la capital. Y ahí es donde se tiene que considerar ciertos factores que hoy por hoy se presentan como desafíos, que ya lo tocaremos un poco más adelante. Y bueno, el inconveniente del tráfico, ¿no? Recordemos que el tráfico está presente en muchas ciudades superpobladas en el mundo. Entonces, pues la acumulación de la emisión de gases de efecto invernadero es bastante fuerte.
Así que, bueno, no parte de ese impulso es justamente cómo nace este reglamento, tengo entendido. Y bueno, ¿no? Justamente el reglamento del que vamos a hablar ahora es cómo es que el Estado peruano está siendo pionero recién en esta parte de lo que es la electromovilidad. Estamos mostrando algunas bases legales. En el caso del Perú, pues se aprobó la ley número 27345, que es la ley de promoción del uso eficiente de la energía. En esta ley, entre muchos tantos artículos, pues en los artículos 1 y 2 lo que indica es que se pueda incentivar en diferentes aspectos la mejora y la eficiencia de la energía y también de su calidad, ¿no? Aunque en cuanto a materia de calidad, también hay otra norma que la respalda, pero eso ya es más la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, ¿no? Que ingiere un poco más en otros aspectos del sector eléctrico. Luego, tenemos también la misma ley, el reglamento de la ley. En el Perú lo que sucede es que se puede aprobar una ley dentro de la constitución política, o bueno, ¿no? En el marco de la constitución. Sin embargo, no necesariamente con una ley se puede dar la ejecución directa, ¿no? Se requiere sí o sí de un reglamento en el cual nosotros podamos tomarnos base y considerar también otros aspectos legales para poder realizar recién la implementación de las tecnologías. Así es como se puede regir, así es como se rige, ¿no? En el Perú. Entonces, una vez que se aprueba una ley, se tiene que aprobar necesariamente el reglamento, ¿no? Y bueno, ¿no? También tenemos un decreto supremo, que es un acuerdo en el que se ha tomado de base, que es el Acuerdo de París, para el tema de tomar acción en cuanto al cambio climático. Y finalmente, pues, el artículo 118 de la Constitución Política, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, que es, que es la entidad que puede dar la estructuración de estos reglamentos, y finalmente todo ello en base al decreto ley 25844, ¿no? Que es la Ley de Concesiones Eléctricas en el Perú. Bueno, hablemos un poco sobre los requisitos de instalación de los vehículos eléctricos. Algo que hemos conocido relativamente durante este auge, ¿no? Estos últimos años sobre los vehículos eléctricos, es que tenemos para hablar de muchos estándares, de muchos tipos de vehículos, cargadores, conectores, que el estándar japonés, que el europeo. ¿Y cuál es el problema acá? El problema, bueno, más que problema en realidad es desafío. Como toda situación nueva en tecnología, cada sector privado en diferentes partes del mundo generan sus propios diseños, ¿no? Tanto en movilidad como de repente en tipos de cargadores o estándares de baterías, etcétera. Entonces, ¿qué sucede acá? En este reglamento lo que nos indica es que, por supuesto, tomando en base eh, normas técnicas, según el estándar internacional de electrotecnia, o bueno, la Comisión Internacional de Electricidad, es el IEC, pues modela estos modos de carga y asocia los conectores de acuerdo a estos tipos, ¿no? Tenemos los tipos 1 y 2. A ver, creo que nos salieron acá los tipos 1 y 2 aquí. Eso está en el siguiente slide, si no me equivoco. Ahora un momentito. Ahí, acá está. Aquí están. No sé si están ahí. Entonces, ¿qué sucede con los tipos 1 y 2? Los conectores tipos 1 y 2 son basados en diseños europeos. En el caso del tipo tanto 1 como 2, se refiere a los que son conectores en corriente alterna. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que para almacenar energía eléctrica en una batería, no podemos almacenarlas en la forma de corriente alterna, ¿no? Necesitamos transformar, o bueno, hacer la inversión de la energía de alterna a continua. Entonces, estos tipos de conectores, lo que hacen es simplemente adoptar la conectividad en corriente alterna
y lo que hace es que se emplean para vehículos eléctricos que tienen su propio inversor dentro del vehículo, ¿no? Dentro del vehículo. Y en el caso de los tipos 3 y 4, los modos de carga tipo 3 y 4, tienen algunos conectores tipo 2, como el de Europa, ahorita a continuación un tipo de conexión, y los conectores en configuración FF, ¿no? Que es conectores S2, que también son estándares europeos, ¿no? En el tipo 2, pues, se enfoca más en los que son de corriente alterna, es decir, inyecta corriente alterna y el vehículo recién dentro de su instalación, lo que hace es transformar a corriente continua. Y en el caso de, bueno, ¿no? Según el artículo 2, realizan estas configuraciones estándares de carga, ¿no? Y los obliga, mejor dicho, a ser identificados a cada uno de los proveedores de estos cargadores de vehículos, ¿no? Una ICME, que es una infraestructura de carga de movilidad eléctrica de acceso público, requiere tener los siguientes, ¿no? Los siguientes aspectos, ¿no? En el caso de los tipos de conexiones, aquí lo estamos dividiendo por estándares de carga según los diseños, ¿no? O los manufacturadores que principalmente en el mercado mundial tenemos de Europa, Estados Unidos, China y Japón, pues tenemos los siguientes tipos de conectores asociados, ¿no? Los que son de tipo 2, tipo 1, los tipos GB y T en corriente alterna, y las configuraciones BB y configuraciones AA, que son los CHAdeMO, y ambos en corriente continua, ¿no? ¿Y de qué tipo de conectores estamos hablando acá? De repente están viendo un poco y dicen, ok, solamente veo siglas o nombres, ¿no? Estos son los tipos de conectores que nosotros tenemos. Los estándares más frecuentes en el mercado mundial. Recordemos que Perú, pues, no manufactura los conectores o los cargadores, ni también las infraestructuras de carga, sino que todo lo importamos, ¿no? Y en este caso, pues, se clasifica de carga lenta o de carga rápida de igual manera. La carga rápida siempre va a ser en corriente continua, porque ya no se excluye del inversor, mejor dicho, ¿no? El inversor no se tiene en el vehículo, sino se tiene en la infraestructura de carga, en la electrolinera, en este caso, ¿no? ¿Y esto qué permite? Permite que la electrolinera pueda disponer de un espacio más grande para poder colocar un inversor de mayor eficiencia, de mayor potencia o mayores características, ¿no? Y entonces los conectores asociados a estas infraestructuras de carga como la que vemos acá a la derecha, podemos deducir de que son de carga rápida, porque mientras más grande es la electrolinera, bueno, depende mucho de otros factores eléctricos también y de la calidad de la energía eléctrica que puede recibir, pero mientras más grande es la infraestructura de carga, en algunas tecnologías indica que puede ser un poco mejor el inversor. Esto está bastante asociado a los diferentes estándares, o mejor dicho, manufacturadores de las electrolineras, ¿no? Las marcas hay un montón, tipos hay un montón, tanto en vehículos como infraestructuras de carga, y pues lo ideal es que en algún momento se llegue al punto en el que podamos estandarizar todos de una sola forma, ¿no? O sea, tanto ha costado y justamente un trabajo, dicho sea de paso, un dato curioso es que IEEE nace de poder estandarizar ciertos temas en lo que es la energía eléctrica a nivel mundial. Entonces, sería bueno, ¿no? O sea, sería cosa de ponerlo en la mesa, de poder también estandarizar este tema, ¿no? Que es la electromovilidad, que muchos países ya lo están implementando, e incluso acá en el Perú, ¿no? Y bueno, ¿no? En el caso de los que son de carga lenta, tenemos estas entradas tipo meneques. En el Perú lo conocemos como meneques o tomas industriales. Es bastante similar, no es igual, ojo. Nosotros podemos ver acá en los conectores diferentes puntos, pero en resumen los tres primeros de acá son las tres líneas RST, en electricidad que vendría a ser fase 1, 2 y 3, el conector a neutro, la tierra, y estos dos puntos pequeños
siempre la mayoría de los puntos pequeños van a ser para poder censar la comunicación entre la infraestructura de carga y el vehículo eléctrico. De igual manera acá, ¿no? Trifásico, neutro y tierra, ¿no? En el caso de lo que son cargas rápidas en corriente continua, los modelos que son CHAdeMO, elaborados en Estados Unidos, Japón, o bueno, ¿no? Que el estándar también ahora lo pone el supercargador Tesla, que se manufactura también en estos dos países, son de carga rápida, ¿no? ¿A qué decimos carga rápida? Pues a una infraestructura que carga el vehículo eléctrico, sea cual sea el tipo, en cuestión de minutos, a aproximadamente un poco más de una hora. Y hablamos de potencias muy grandes, ¿no? De 80 kilowatts, 40 kilowatts, 120 kilowatts de potencia. Entonces, volviendo al tema de los conectores, pues tanto las formas que podemos ver acá y el tipo y el tipo, ¿no? Sea rápido, lento o de repente un híbrido, corriente alterna y continua, es decir, estos adaptadores, estos conectores de estos tipos, los CS y los CS tipo 1 y 2, se, se adaptan a las cargas, a las infraestructuras que pueden inyectar tanto corriente alterna como corriente continua, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la parte de abajo, que es una de las infraestructuras de carga que he visto ahora último en el Perú, es que de igual manera puede disponer de esta fase, de esta parte de arriba, cuando la carga sea en corriente alterna, o de esta parte de abajo, cuando la carga sea en corriente continua. Y de igual manera acá, ¿no? Esta parte de arriba, parte circular, en corriente alterna, cuando la carga es corriente alterna, y en carga lenta, valga la mención, y en la parte de abajo, de igual manera, cuando la carga es en corriente continua o DC. Bueno, algunos requisitos técnicos que considera este reglamento en la infraestructura de carga, pues tomamos de modo de base consideramos, mejor dicho, ¿no? Los sistemas de alimentación de vehículos eléctricos, es decir, los SAFE. O sea, hablar de un SAFE o un ICME, que son las abreviaturas que le da el reglamento. ICME le da un sistema, un reglamento, o mejor dicho, lo define como algo más general. Puede ser cualquier tipo de infraestructura de diferentes tipos en cuanto a tensión, potencia, etcétera. Pero cuando ya hablamos de un sistema de alimentación de vehículos eléctricos, ya estamos hablando netamente de una estación como la que estamos viendo acá a la derecha. Entonces, debe tener todo proveedor, absolutamente todo proveedor que le brinde un sistema de alimentación de vehículos eléctricos, debe mantener estos estándares mínimos, ¿no? Si se puede considerar aún más, mejor. En el caso de los modelos de carga tipo 2, tipo 3 o tipo 4, o sea, las estructuras de diferentes maneras, pero notemos que todos estos dos últimos en común toman en cuenta la norma técnica de la IEC 62161, ¿no? Y en este caso en su anexo 3, ¿no? Eh, bueno, no vamos a ahondar tanto en el reglamento del IEC porque es bastante extenso y el tiempo queda bastante corto, pero también en el caso del tipo 2, los proveedores de cables con ICSPD, que son los tipos de conectores de corriente alterna, se estandarizan bajo la norma IS 62752, ¿no? En este caso, los certificados de conformidad son como que un protocolo en el cual te brinda o te garantiza, ¿no? De que el equipo está cumpliendo los estándares mínimos tanto de protección como de, como de empleabilidad y operación básica, ¿no? Para que el usuario tenga una simplicidad al momento de realizar la carga. En el caso de la configuración de los SPAT, recordemos que estamos hablando de cargas eléctricas almacenadas, en el caso de los vehículos, y en el caso de la infraestructura estamos hablando de potencias entre pequeñas y grandes, de 7 kilowatts hasta los 120, 200 kilowatts incluso. Toda instalación eléctrica, sea cual sea, debe tener un sistema de puesta a tierra. En el caso de los sistemas de puesta a tierra asociados
a las electrolineras en el Perú, pues se basa en los estándares IEC 60364 y el 61851. El reglamento indica de que la resistencia del SPAT o del sistema de puesta a tierra debe darse por recomendación del fabricante, como hemos podido ver acá. Los tipos de conectores y los tipos de infraestructuras de carga son variables, o sea, hay un montón. Entonces es mejor seguir las recomendaciones del fabricante según lo que indica este reglamento, ¿no? En el caso de la resistencia, también no debe admitir tensiones de choque. Una tensión de choque, para hacerlo un poco más simple, es esa tensión extra, estamos hablando de voltaje, para hablar un poquito más sencillo, de voltajes, que puedan impactar en un tiempo muy corto y pueda afectar algún tipo de equipamiento eléctrico o más que nada electrónico dentro de la infraestructura. En el modo de carga tipo 4, aquí sí requiere una vigilancia del aislamiento del convertidor, bueno, acá lo han colocado mal, del convertidor de corriente al continua a corriente alterna. ¿Qué significa? De que en el momento de hacer la conversión de corriente continua a alterna o viceversa, el inversor que está dentro del equipo, pues debe tener monitoreado el aislamiento que tiene la parte de corriente continua y la parte de corriente alterna, de tal manera de que no se altere esa inversión de corriente, esa inversión de ese tipo, ¿no? Y se pueda dar, y no pueda dar paso a alguna corriente de fuga o alguna descarga no deseada, ¿no? Y bueno, aquí les estoy presentando a continuación un cuadro que también estipula el reglamento de infraestructura de carga, donde indica por tipo de instalación una potencia de carga para vehículos eléctricos que se puede aplicar para efectos del diseño o cálculo de cuadro de cargas. ¿Qué significa esto? Cuando uno realiza el diseño eléctrico de cualquier instalación eléctrica, nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre rangos de potencia y un rango de factor de demanda. En resumen, el factor de demanda es ese porcentaje de la potencia que tenemos aquí a la izquierda, que indica cuánta energía va a demandar, no precisamente en un tiempo, pero sí indica de que del total que tenemos acá, cuánto va a ser un estimado promedio durante esa operación de esa carga eléctrica, que en este caso estamos hablando de una electrolinera. Y lo divide entre diferentes tipos, ¿no? Instalaciones en edificios, edificaciones dedicadas a la educación, centros comerciales, vía pública o zonas de parqueo público-privado, instituciones prestadoras de servicios de salud, pueden ser clínicas o hospitales, locales industriales, estaciones de servicio o, por ejemplo, algún grifo que, muy al margen de que puedan tener el llenado con hidrocarburos, también pueden tener disposiciones de estaciones de carga, ¿no? Para vehículos eléctricos. Bienes de dominio público, estamos hablando de espacios públicos de diferentes tipos. Bueno, ¿no? En el caso de electrolineras, viene a ser un poco ya más determinante. Y en el caso de los electroterminales o centros de carga, son centros especializados donde haya una gran demanda de potencia para vehículos eléctricos. En el Perú no tenemos el caso de electroterminales, pero lo consideran porque se están basando en estándares más internacionales, ¿no? Y lo que tenemos aquí son rangos de potencia, ¿no? Por ejemplo, si tomamos de base que vamos a instalar una electrolinera, un cargador o una infraestructura de carga móvil, bueno, para vehículos eléctricos, en un edificio, puede ser de oficinas o de hospedajes, dependiendo la potencia que me pueda demandar este cargador, recordemos que el cargador define con su potencia qué tan rápido o lento va a ser la carga, yo voy a poder seleccionar un factor de demanda. Y con todo esto, a partir de estos números, yo voy a empezar a hacer mis cálculos de caída de tensión, cuánto de corriente me va a consumir, y poder sacar un factor de demanda, máximas demanda, etcétera, ¿no? Y estos factores, ¿por qué? Porque cuando uno prevé estos diseños, lo que hace es poder darle a la concesionaria eléctrica, a la que te brinda la energía, qué tanta potencia vas a demandar y cómo vas a poder
qué tanta potencia puedo yo contratar para poder extraer de la red, ¿no? Y así sucede con las diferentes instalaciones que podemos tener, ¿no? Otro requisito técnico que me gustaría conversar con ustedes es sobre las protecciones contra sobrecorrientes. ¿Qué es lo que sucede? La carga eléctrica físicamente se transfiere a través de una corriente, a través del tiempo. Entonces, sea independiente de ser, independientemente, mejor dicho, de ser corriente alterna o continua, lo que nosotros vamos a tener es que debe haber una protección tanto para el equipo como para el operador, ¿no? O el usuario final. Como es una infraestructura de carga, no todos los usuarios finales van a tener conocimiento técnico de esto, y es completamente normal. Es decir, uno va a una estación de, o se me ocurre, ¿no? A un cajero automático, sabe cómo extraer su dinero en efectivo, pero lo utilizas, estás seguro y listo, y te retiras, ¿no? O sea, no es que tengas el conocimiento técnico exacto de cómo funciona, de qué te tienes que proteger, etcétera. ¿Y eso qué implica? De que la infraestructura que va a ser la interacción con el usuario debe estar completamente protegida de tal manera que el usuario esté seguro en todo momento. Por eso tendríamos que hablar, en este caso, de las sobrecorrientes. Si tenemos una corriente, en el caso, ¿no?, de que las corrientes nominales sean ajustables para la protección, las, las electrolineras deben tener un interruptor que permita realizar la protección de este equipo, del equipo mismo, o sea, de la electrolinera. Puede ocurrir un cortocircuito o una sobrecarga que pueda hacer que la corriente nominal aumente. Entonces, esta protección, que puede ser un interruptor, se dispare, se accione según lo que indica la norma técnica IS, la 60364, ¿no? Y en el caso de las infraestructuras, pues lo que se mencionaba, ¿no? Una protección de corte en todas las fases, y es el caso del neutro incluido, ¿no? La gran mayoría de cargadores eléctricos está incluyendo algo que se llama neutro. En lo que es el sector eléctrico, pues en el Perú no se distribuye el neutro en toda la red eléctrica. Eso se extrae dependiendo del uso dependiendo, ¿no?, las funciones que va a tener la instalación eléctrica en este caso. Y pues bueno, ¿no? Hay electrolineras que pues sí, en efecto, sí necesitan este conductor extra, ¿no? Es decir, las tres fases más el neutro, estamos hablando de 4 conexiones, y si le sumamos el cable que va a realizar la protección a tierra, o el SPAT, pues ya estamos hablando de 5 conductores que va a tener esta infraestructura, ¿no? Y bueno, ¿no? En el caso de instalaciones residenciales debe ser una protección general de curva D y otra protección individual interna en cada set, ¿no? De curva C. En el caso de las residenciales, ¿por qué estamos hablando de una curva D? Porque va a ser una curva de actuación más rápida. Va a ser una interrupción de la energía eléctrica y va a reaccionar más rápido que en el caso de la curva C. No significa que la curva C no vaya a reaccionar o se demore mucho, ¿no? O sea, la diferencia entre estas dos curvas es bastante mínima, es bastante pequeña. Así que se recomienda en residenciales. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos ahí usuarios, bueno, los usuarios finales, mejor dicho, están de libre acceso a estos equipos, ¿no? Pues estamos hablando también de adolescentes, niños y, bueno, ¿no?, personas de mayor edad, ¿no?, que sin tener incluso que poder, de la necesidad, ¿no?, de poder cargar un vehículo, pueden tener el acceso a estas infraestructuras, ¿no? Y bueno, ¿no? Finalmente, la protección diferencial, la protección diferencial es una protección que hace que se interrumpa la energía eléctrica por detectar una corriente de fuga, ¿no?, que era lo que conversábamos hace rato. Y independientemente de los modos de carga, tipo 1, 2, 3, 4, estamos teniendo las protecciones diferenciales con una sensibilidad máxima. Nosotros si se dan cuenta, en todos los tipos de carga está considerando 30 miliamperes por miliamperios, ¿no? Que debe ser la sensibilidad, no la capacidad, sino la sensibilidad que debe tener esta protección. ¿Y por qué 30 miliamperes? Porque pues nosotros, bueno, el cuerpo humano puede tolerar
como máximo esta cantidad de corriente en intervalos de tiempo muy pequeños, ¿no? Estamos hablando de milisegundos. 10 milisegundos hasta 5 milisegundos, ¿no? Como máximo. A partir de ahí ya estamos teniendo otros factores que, pues bueno, ¿no? Eso ya podría ser tomado otra exposición. En la parte mecánica de las infraestructuras de carga, considere este reglamento lo siguiente, ¿no? Siempre divide, bueno, en el caso de la protección mecánica es tipo 2, tipo 3 o 4. Y aquí tenemos los famosos grados IP, ¿no? Los IP y los IK. IP41 como mínimo en el caso de uso de interiores y en el caso de uso exterior, IP54 como mínimo, ¿no? Pero en realidad se recomienda un grado IP65. ¿Qué significa? De que el 65 va a tener hermeticidad contra agua, polvo y otros factores ambientales que pueda tener la infraestructura al estar a la intemperie. Y en el caso de las protecciones mecánicas, IK10 o IK08 en el caso de pantallas digitales, ¿no? Esta pantalla, por ejemplo, que vemos aquí, he elegido esta fotografía que es la más completa de poder explicarles más didáctico un poco la electrolinera. Tenemos acá una pantalla que nos va a indicar el tipo de carga, en qué momento se está cargando, cuánta corriente está inyectando al vehículo y pues su parada de emergencia, ¿no? En el caso de recordemos que también, o bueno, no, he de mencionarles que hay infraestructuras que detectan qué tan cerca o lejos está un vehículo, o ese sensor a veces lo tienen en el mismo cargador, y bueno, ¿no? Para lo que son las pantallas digitales, que son las más sensibles, y los LEDs o los LCDs, incluso acá tienen mayores funciones, deben tener una mayor protección mecánica de igual manera. Y bueno, ¿no? En cuanto a la comunicación, no es una comunicación verbal que estamos hablando, es una comunicación entre este equipo que tenemos acá y el vehículo eléctrico. Entonces, para hablar un poco más simple, es cómo es que esta electrolinera va a identificar qué tipo de vehículo tiene al momento de conectar, valga la redundancia, el cargador al terminal del vehículo eléctrico. Entonces, lo que hace estos diferentes protocolos de comunicación es que puedan identificar tanto el cargador, más que nada es el cargador, no tanto el vehículo eléctrico, sino el cargador el que se adapta a él. Y el cargador va a tener esta comunicación en la cual va a poder identificar si va a ser una carga rápida, va a ser una carga relativamente lenta, qué porcentaje de, de carga tiene este vehículo, si ha llegado con 20%, 30%, y todo ello, ¿no? Y de igual manera el vehículo va a identificar, pues en lo que he podido ver de momento de vehículos eléctricos en el Perú, es que tienen la identificación de tanto su porcentaje de batería, pero también el tiempo de carga asociado a la electrolinera o el conector que están teniendo, ¿no? Mapean, hacen como que una conexión entre ellos y en cuanto a lo que es el sistema operativo, y algunos son compatibles, otros no, pero de tal manera en la que puedan identificar un tanto el vehículo como la infraestructura, en el tiempo, la corriente y pues bueno, ¿no? El porcentaje, el índice de carga, ¿no? Que tiene. Y bueno, ¿no? Hablando un poco más de las partes involucradas, tenemos el SAFE, ¿no? Que es que es la infraestructura acá que estamos viendo, y el vehículo eléctrico, pues bueno, ¿no? Entre ellos dos, de carácter obligatorio, en el caso de los módulos de carga del tipo 3 y 4, los tipos 3 y 4 son los de mayor potencia, y los que se cargan en corriente continua, pues requiere una comunicación de forma obligatoria. ¿Qué significa? De que cuando tenemos mayor potencia o cargas más rápidas, entonces sí o sí debe haber una interfaz de comunicación entre estos dos equipos, tanto el vehículo como la infraestructura de carga. En el caso de los cargadores o los modos de carga tipo 1, 2 y 3, que son los de menores potencia, cuando hablamos de menor potencia estamos hablando de menor corriente y por ende menos riesgo, siempre hay riesgo eléctrico, pero
la magnitud de la corriente va a ser menor, pues la comunicación debe ser bajo, pero es de carácter opcional. Es decir, pueden compartir cierta información, como el porcentaje de carga o el tiempo, ¿no? El tiempo de carga, pero va a ser opcional, ¿no? O sea, el reglamento no te lo va a exigir. Pero si ya estamos hablando de infraestructuras de tipo 3 y 4, o sea, estamos hablando de electrolineras de mayor potencia, de 40 kilowatts para arriba, 40, 60, 120, 100 kilowatts, 80 kilowatts. Entonces, ahí es donde el nivel de comunicación debe ser alto y obligatorio. ¿Qué significa esto? De que sí o sí debe haber una comunicación entre la electrolinera y el vehículo eléctrico. Porque muchas veces hay equipos y equipos en los cuales uno conecta, presiona un botón manual y realiza la inyección de energía, hace tu carga y todo eso, puedes luego presionar el botón, se desconecta, pasan unos segundos y manualmente lo desconecta. La electrolinera detectó de que está inyectando corriente, pero no sabe cuánto. O no sabe, pero no sabe a qué vehículo, mejor dicho. Y el vehículo está detectando de que le están cargando la energía eléctrica, pero no sabe qué tanta potencia, no sabe qué tanto tiempo, ni siquiera el tipo, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso va a ser de forma obligatoria estos requisitos, ¿no? Y para la comunicación, pues hablamos ya de diferentes protocolos, pero acá el mínimo a cubrir es una interoperatividad de OCPP 1.6, ¿no? Que lo que hace es que a través de un circuito cerrado de, de muy pequeña tensión, puedan recibir señales de los parámetros eléctricos, tanto tensión como corriente, el tiempo de carga y el porcentaje de carga, ¿no? Bueno, ¿no? El estándar IS que está asociado. Bueno, como parte de algunos beneficios que puede brindar este reglamento es, pues, el impulso a la reducción del consumo del consumo de combustibles fósiles, ¿no? Los hidrocarburos, si bien es cierto, son bastante importantes en el sector energía, no hablo de electricidad, sino energía en total. Y bueno, ¿no? Y eso pues está fuertemente asociado a la electricidad con la generación de energía eléctrica mediante combustibles fósiles, ¿no? Gas natural, diésel, etcétera. Pero pues esto está impactando de manera exponencial en el medio ambiente y pues bueno, ¿no? Entra todavía un poco en debate sobre qué tanto o cuánto podemos dejar y en qué tiempo el uso de combustibles fósiles para la generación o para otros fines, ¿no? Que en este caso para el transporte urbano, ¿no? O sea, todos los vehículos eléctricos, perdón, todos los vehículos que hoy por hoy usamos operan con diésel o gas natural, ¿no? O provienen de sus derivados, ¿no? Como el GLP, ¿no? U otros. Entonces, es importante ver también los análisis de partes por millón que tienen pues los países o las diferentes ciudades para poder hacer eh, políticas que beneficien mejor a estas infraestructuras de cargas móviles, ¿no? Con vehículos eléctricos, mejor dicho, ¿no? Y aquí ahí entra un debate también que me gustaría un poco mencionar rápidamente, es por qué si también empleamos hidrocarburos para generar electricidad, entonces tener una demanda de vehículos eléctricos implica mayor uso de electricidad, ¿no? Pero si comparamos, hacemos los balances respectivos, y eso se los puedo dejar así para su curiosidad, pues los invito ya a que investiguen un poco más sobre esta parte de qué tanto balance hay entre emplear emplear hidrocarburos solo para la generación de electricidad y el transporte que sea eléctrico, y emplear hidrocarburos para la generación y también para el transporte. Entonces, ahí va a haber un balance bastante grande y una diferencia enorme entre los dos escenarios, ¿no? Eso se los puedo dejar de tarea. Y en el caso de la mitigación del cambio climático, bueno, 1 grado o 2 grados afectan bastante en diferentes biomas de la Tierra, así que, pues más que nada, esto es para poder implementar políticas que puedan ir poco a poco mitigando esta parte, ¿no? Los gases de efecto invernadero y el calentamiento global, ¿no? La mejora de la calidad del aire. Como les comentaba, la emisión de dióxido de gases
del efecto invernadero, y especialmente el dióxido de carbono, lo que permite es, o mejor dicho, lo que impacta, no es solamente al medio ambiente, sino a nuestra salud. Entonces, hasta cierto punto, nuestros pulmones pueden tolerar estos gases y hay un momento en el que ya se vuelve nocivo. Entonces, es importante poder tomar en cuenta esto para poder también, no solo por un tema de medio ambiente, sino por un tema de salud propia de la población. Y bueno, ¿no? Lo que les comentaba un poco sobre la balanza comercial de los hidrocarburos, ¿no? Uno de los desafíos, pues, que podemos tener en el Perú, hay muchos, hay muchísimos, entre tantas políticas de sistemas de transporte integrados, entre otros, porque son temas bastante amplios y controversiales. Me incliné por estos dos, que es el shock de incentivos, ¿no? A pesar de que tenemos diferentes tipos, estándares y conectores de diferentes, en diferentes gamas y potencias eléctricas, pues debe haber también un incentivo de parte del Estado, ¿no? Como una política energética sólida para que se pueda dar esta implementación con mayor fuerza, ¿no? El Estado es un ente regulador que puede incentivar, permitir y reglamentar, como ya lo hemos visto a inicio de esta presentación, pues el implemento de las tecnologías, ¿no? Y eso es algo que también se puede ver de cuál es el rol también del Estado en este tipo de temas, ¿no? Y bueno, ¿no? Una oferta que se mueve. ¿Qué significa? Como les comenté, las tecnologías avanzan exponencialmente y estos puntos, estas infraestructuras, están variando en tamaños, en potencia, en conectores, en un montón de cosas. Entonces, estandarizarnos para algo va a ser un tanto complejo. Somos pioneros en el Perú en tener este tipo de variedades. Es como cuando recibes mucha información en menos de un minuto y pues lo que haces es primero organizar lo que tienes, entender lo que tienes y luego tomar acción, que es lo que se puede aplicar acá, ¿no? Y es un desafío aún porque, pues, bueno, por temas políticos a veces, decisiones económicas, la misma situación socioeconómica en el Perú también es un tanto grave, pues dicho sea de paso, Perú está pasando por una crisis muy fuerte y siempre es bueno tomar una solidez y decisiones en estos temas, ¿no? Medio ambiente, salud de la población, entre otros. Y bueno, eso es mi presentación de momento. Y muchas gracias por su atención. Y bueno, no sé si es que creo que me excedí unos 5 minutos. Si por ahí tienen alguna duda o consulta. Muchas, muchas gracias, ingeniero. No sé si alguno de los participantes tuviera alguna duda sobre el tema. Podría levantar la mano o colocarla en el chat. Por lo menos yo tengo una duda. No sé si hasta el momento hay aplicaciones móviles disponibles para ayudar a los usuarios a localizar estas estaciones de carga. Gracias por tu consulta, Bianca. Eso es un tema que es bastante importante y se me escapó de tocarlo acá. Muy buena consulta. Bueno, en respuesta a lo que me indicas es, una aplicación directa como tal no existe. Cada proveedor de infraestructuras, o, bueno, en este caso de electrolineras o cargadores de vehículos eléctricos, diseña su propio software y crean diferentes plataformas acorde a las necesidades del usuario final. Es decir, podemos tener un cliente que se me ocurre, puede ser un centro comercial. En un centro comercial, ¿qué es lo que uno como dueño del centro comercial o administrador, lo que necesita es saber cuánta energía eléctrica está consumiendo este cargador, qué usuario está consumiendo y en cuánto tiempo lo está tomando o está haciendo uso de este cargador, ¿no? Y también por ahí cuánto se puede facturar por este uso, ¿no? Porque debe haber siempre una retribución pues a toda inversión, ¿no? Siempre hay un retorno. Entonces, aquí hay ciertos vacíos
en el Perú sobre el tema de los aplicativos y los controles, pues lo someten bastante a lo que por ahora espero que pueda darse un poco más a detalle esta parte, que, que bueno, ¿no? Lo somete bastante a lo que el fabricante te puede ofrecer o lo que uno como usuario final necesita. Y eso pues implica ciertos costos extras a la instalación, ¿no? Algunos fabricantes te ofrecen la instalación de este equipo con todo y una plataforma para que tú descargues una app y a tu gusto puedas ingresar la información que requieras, como también hay usuarios que dicen, no, deseo esta aplicación o no deseo esta plataforma, y bueno, solamente me someto a una carga manual, ¿no? No voy a llevar un monitoreo de cuánta energía consumo, o de repente sus mediciones de energía ya lo hacen en otros puntos, ¿no? Ponen algún contador especial, algún dispositivo que pueda censar mejor la energía eléctrica al momento de usar las electrolineras, ¿no? Pero no, uno como tal no es, lo diseñan acorde al usuario. Muchas gracias por su respuesta. Gracias a ti por consultar. Bueno, he tomado, dicho sea de paso, la presentación de una slide que me gustó bastante, que es de Young Professionals. Yo actualmente pertenezco al grupo de afinidad Young Professionals. Lo adapté un poquito para esta presentación, pero bueno, ¿no? Me da gusto poder ver incluso algunos miembros de Young Professional acá. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, estos son algunos aspectos generales. La verdad que tocar un poco sobre electromovilidad es bastante amplio y hay que tomarse el tiempo también para poder tocar todos los puntos que nos gustaría, ¿no? El impacto social, el impacto económico, el impacto en tecnología y bueno, ¿no? Los beneficios y los desafíos que aún son mayores. Bueno, Bianca, muy, muy agradecido con ustedes por la invitación. Y bueno, ¿no? Te doy el pase de la palabra si es que deseas agregar algo más. En relación a lo que usted mencionó, ¿qué impacto económico se esperaría de la fabricación de estas estaciones de carga en el Perú? Bueno, ese es un tema de tesis que un colega del trabajo realizó. De repente les puedo compartir ahí por el correo para que ustedes lo puedan difundir. Voy a conversar con él. Pero en lo que yo he podido leer de esta tesis es que justamente sería tener un incentivo del Estado para poder realizar la implementación a mayor escala, no sé si a gran escala sería lo apropiado de decir, pero de repente una mayor escala, la implementación de estos equipos, ¿no? De estas infraestructuras de carga, la relación de vehículo con el cargador. Y su impacto económico, pues, bueno, no te puedo dar una cifra exacta, tendríamos que sentarnos a hacer los cálculos respectivos, y, pero sí sería considerable. Sí sería considerable, ¿por qué? Porque es el precio de poner una primera bandera. Entonces, ¿cuánto inviertes tú en hacer una inversión que nadie está haciendo? Que nadie lo ha visto o que nadie tiene intenciones de momento de hacer. Y eso cuesta, ¿no? Pero estos incentivos a la población o a los fabricantes o a las empresas que se dedican, ¿no? a ofrecer estas soluciones en infraestructura de carga móvil, pues puede tener ahí un impacto, ¿no? Tanto positivo, una relación de costo-beneficio, ¿no? Para los usuarios finales, las empresas, y pues bueno, ¿no? Que se mejore también el medio ambiente, ¿no? El costo-beneficio que puede haber ahí. Muchas gracias por su respuesta. Si no tenemos alguna duda de parte de los participantes, procederé a la despedida. La organización le agradece profundamente, ingeniero, esta excelente charla y su generosidad al compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Ha sido un privilegio escucharlo y comprender más a fondo los aspectos clave para la instalación y operación de la infraestructura de carga para la movilidad eléctrica en Perú. Valoramos enormemente su tiempo. Con esto concluimos esta presentación. Gracias a todos los asistentes por su participación e interés. No se olviden de llenar el formulario de asistencia que está pineado en el chat
y que tengan una excelente tarde y los esperamos en las próximas sesiones de CONESLAT 2024. Bueno, Bianca, gracias a ti una vez más y a todo el equipo de Coneslat. He visto que es un congreso que está tomando bastantes temas y es bastante bonito. Es bastante bonito ver que se congregan diferentes temas en toda una semana, ¿no? Y hay un montón por debatir aquí. Bueno, una vez más agradecidos y disculpen la demora de la presentación y por los inconvenientes que tuve al comienzo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Feliz tarde.